Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando. Muchas gracias. Vamos a presentar a continuación la primera parte de una conversación con la doctora Cristina Sive Garbaj y el doctor Germán Buitrón Méndez en torno a las aguas residuales, y decidimos integrar dos programas. Hoy vamos a presentar la primera parte, así que pues sin mayor preámbulo escuchemos sus cápsulas curriculares y regresamos para iniciar la conversación. Cristina Sive Garbaj es doctora en agronomía por el Instituto de Edafología de la Universidad de Hohenheim en Alemania. Es miembro fundador del Grupo de Trabajo Suelo y Ambiente, que estudia los procesos de degradación de los suelos por las actividades humanas, así como las implicaciones del riesgo agrícola con agua residual y el impacto de las actividades mineras e industriales sobre las aguas residuales. Es profesora de curso de posgrado en varias entidades de nuestra universidad, miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es investigadora titular en el Departamento de Ciencias Ambientales y del Suelo del Instituto de Geología de la UNAM. Germán Buitrón Méndez es ingeniero químico por la UNAM, maestro y doctor en Ingeniería del Tratamiento de Aguas por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Toulouse, Francia. Sus principales líneas de investigación son el tratamiento de aguas residuales y recuperación de productos de valor agregado, biocombustibles químicos. Es profesor en la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Juriquilla y en el posgrado en Ingeniería en nuestra universidad, miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, de la International Water Association y del Consejo Mexicano de Biogás. Actualmente es investigador titular en la ENES Juriquilla de la UNAM, en la ciudad de Querétaro. Perfecto, pues estamos listos para comenzar, pero primero quiero agradecerles a los dos. Cristina, Germán, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar acá en Hipócrates 2.0. Cristina, bienvenida. Muchas gracias, Mauricio, al contrario, es un placer. Germán, también bienvenido, muchas gracias. Gracias a ti, Mauricio, muchas gracias. Quizá empezar con una pregunta un poco genérica sobre la importancia de realizar el análisis en las aguas residuales, que nos ayude Cristina primero con la perspectiva que ella tiene de toda la experiencia del estudio de suelos, el estudio de aguas para riego, y luego vemos la parte epidemiológica un poco más aplicada y reciente que traes tú, Germán. Cristina, adelante. Pues en primer lugar son un desecho que puede cuando nos queremos deshacer rápido de él lo vertimos en el siguiente cuerpo de agua superficial que tenemos a la mano, un río de preferencia, que además lo transporte lejos de donde estamos. Y entonces hay que obviamente estudiar las aguas residuales para ver qué tanto estamos contaminando cuerpos superficiales. Hoy día, pues esto es un gran problema que se llama la eutrofización, es decir, vertir excesos de nutrientes a cuerpos de agua, nutrientes que en el agua están limitando el crecimiento de organismos vivos, y cuando se los pones nitrógeno, fósforo, de repente empieza a haber florecimiento de algas, de sargazo, ¿no? Tenemos bien claro el problema del sargazo en el Caribe mexicano. Entonces eso obviamente hay que estudiar a las aguas residuales cuando las vertimos a los cuerpos de agua.
La otra cosa es que las aguas residuales pues pueden ser un recurso, justamente porque con nutrientes, pues podríamos aprovechar esos nutrientes y dárselos a los suelos, porque en los suelos lo que queremos es pues usar esos nutrientes justamente para que se produzca biomasa que luego nos alimente. Entonces, claramente las aguas residuales son un recurso y se podrían usar y se usan para el riego agrícola, y más aún considerando que la agricultura es el sector que más agua requiere y demanda. Requiere el 70% del agua dulce a nivel global. Y si estamos hablando de que está escaseando el agua dulce, pues obviamente se antoja sustituir pues agua dulce para que esa esté ahí para consumo de personas, animales, etcétera, pero que reguemos a los suelos con agua pues residual que contenga nutrientes que incluso funcionen para reciclar a los nutrientes. Ya, tú fuiste parte de un equipo que estudió la pandemia, que estudió y vigiló la actividad de COVID, del virus del COVID durante la pandemia, y lograron hacer esta aplicación de la vigilancia epidemiológica a través del monitoreo de aguas residuales. ¿Cómo complementa esto con estas otras perspectivas que estaba planteando Cristina? Sí, efectivamente, bueno, Cristina dio una muy buena definición del problema que existe con las aguas residuales. También estas aguas residuales, esta definición de que son un desecho está cambiando, ya está ligeramente cambiando, es un recurso. Se está viendo al agua residual como un recurso de donde se puede obtener, además de agua limpia, con los tratamientos adecuados. La tecnología ya ha avanzado lo suficiente como para llevar el agua, y eso desde el año 2000, ¿no? En Singapur ya toman el agua residual tratada como la están bebiendo, ¿no? Por motivos geopolíticos que tienen allá en ese lugar. La tecnología existe, entonces ahora lo que se está viendo es que se pueden obtener, si tiene metales, pues recuperar esos metales, si tiene nutrientes, recuperar los nutrientes, en fin. Pero también se ha visto que es otra cuestión bien interesante, y sobre todo el sistema de drenaje de una ciudad es equivalente al sistema, digamos, sanguíneo de un humano, ¿no? Por allí circula todo y por allí podemos saber todo lo que está desechándose, todo lo que está circulando antes de que llegue a una planta de tratamiento. Y esta epidemiología de las aguas residuales surge pues porque tienen muchos elementos, por ejemplo, virus, bacterias y otros compuestos que nos pueden dar, que son trazadores y que nos dicen cómo está, si una enfermedad está aumentando, si una enfermedad está disminuyendo, pues esto a través de las excretas de los humanos va a las aguas residuales y lo podemos ver por zonas, por colonias, por cuadras, incluso por edificios, ya se ha muestreado, y podemos saber muy bien el estado epidemiológico de una comunidad tan pequeña como la de un edificio, tan grande como la de una ciudad, con todo lo que intermedio se puede hacer. Y esto pues lo desató, digamos, la pandemia, porque ya se venía haciendo para otros componentes del agua residual. Todo esto comenzó hace muchos años, más o menos 20 años, cuando se estaba buscando la cafeína, ¿no? Cómo la cafeína que excretaba el humano iba a través de los ríos. Pero encontraron que no solamente había cafeína, sino encontraron ahí los contaminantes emergentes, medicamentos. Empezaron a encontrar un montón de cosas en las aguas residuales y algo muy práctico, por ejemplo, también para ver en dónde se están consumiendo drogas, qué tipo de drogas. O sea, eso ya estaba implementado, pero lo que dio el boom a esta epidemiología fue lo que sucedió durante la pandemia, y en donde pues efectivamente ya se había puesto a punto la técnica para el humano para detectar el SARS-CoV-2 a través de tomas en el humano. Y pues lo que se hizo después es aplicarlo a las aguas residuales. El principio es lo mismo, se aplica la biología molecular, pero tiene un reto mayor. En el humano, los virus y lo que se muestrea en el humano está concentrado y limpio, muy concentrado y muy limpio. En las aguas residuales está muy diluido y tiene otras cosas que contaminan y que
que pueden perturbar la reacción de la polimerasa. Entonces, pues lo que se tenía que hacer era ver cómo concentrar y cómo quitar esos elementos que podrían ser pues dañinos para ver la reacción. Pero es tan potente la técnica que en incluso muy bajas concentraciones se pudo detectar. Y esto, como digo, pues nosotros al principio de la pandemia, más o menos en abril del 2020, ya teníamos montada una técnica, digamos, esta técnica de concentración y de ver para hacer pruebas. Y empezamos a hacer pruebas aquí en Querétaro, en la ciudad de Querétaro, ¿no? Y vimos lo que los otros investigadores en el mundo estaban reproduciendo, cómo había una correlación entre el número de copias del material genético en las aguas residuales y el número de enfermos que ingresaban a los hospitales. Pero lo más interesante... Incluso iba tantito adelantado, ¿no? Exactamente. Lo más interesante es que se podía saber una semana o dos antes cómo iban a subir los casos en los hospitales. Y esto tiene una lógica que al principio no entendíamos. Aquí en Querétaro, por ejemplo, muestreamos los hospitales COVID y no salían tan altas las muestras como, por ejemplo, en los hospitales de convalecencia, en los sitios de convalecencia. Y era muy lógico. Las muestras salen pues a través de las heces y de la orina. En los hospitales en donde tenían a la gente intubada, pues no iban al baño, ya no andaba por ahí. Entonces, la gente cuando estaba en su estado infeccioso en las casas y deambulando por las calles, pues sí, ahí era cuando el virus iba a las aguas residuales y pues ahí se veía. Y por eso se veía antes, por eso las muestras tomadas en las aguas residuales salían antes, porque el paciente pues andaba moviéndose. Y en el hospital 2 semanas después ya no se movía, ¿no? Y estaba intubado y con suero, ya no iba al baño. Entonces, esto daba una oportunidad para predecir, digamos, dónde iba a haber un aumento de casos. Sí, esto se vio en muchas ciudades, ¿no? Sí. Yo creo que eso fue algo que incluso ahorita se sigue usando, se sigue viendo. Quería conectar esto de la importancia de saber dónde muestrear, de saber cuándo muestrear, para que un poco, Cristina, nos ayudes también a entender este otro estudio que se hace más general para tener aguas residuales para riego. ¿En dónde se hacen los muestreos? ¿Recién saliendo el agua de las ciudades o justo antes de donde se va a usar? ¿Quién lo hace? También esa es una pregunta interesante. Me queda claro lo que dice Germán, pues ellos en su laboratorio en Juriquilla, en la UNAM, lo estaban haciendo, pero riego, el monitoreo del agua para el riego agrícola, ¿quién lo hace? ¿Y en dónde se hace? Pues es realmente un punto álgido, ¿no? Porque si bien tenemos una norma oficial mexicana, ya desde 1996 salió una en donde pues se establecen los límites máximos permisibles de varias propiedades del agua para, descarga a cuerpos de agua directo para evitar que haya eutrofización de los cuerpos de agua o contaminación. Y luego había otra columna donde decía, o sea, había diferentes tipos de descarga a cuerpos de agua. Y luego había una columna que decía, y si vas a usar esa agua para riego agrícola, porque entonces no tenías que ser tan estricto en varios de las concentraciones, porque más bien quieres que el nitrógeno y el fósforo se vayan al suelo, pues ahí no eras tan estricto. Y al final había otra columna más que creo que era de humedales o algo así, no me acuerdo ahorita bien. Y recientemente se acaba de establecer una nueva norma que reforma a esta anterior, y esa la publicaron en el 2021, la Semarnat, y esa pues como que trata de aprender de lo que ya se ha ido avanzando en la ciencia, pero en realidad los cambios no son tan grandes. Te voy a platicar un poco. O sea, ¿qué es lo que analizan estas normas? Analizan variables súper generales, como la temperatura, por ejemplo, el pH, ¿no? O sea, que si es ácido o alcalino, ¿no? El oxígeno, la demanda
bioquímica o química de oxígeno, ¿no? Los sólidos suspendidos totales, que tan turbia es, ¿no? Por ejemplo, grasas y aceites. Y estas variables entran porque la ley obliga a los que descargan a los cuerpos de agua a reportar y a estar dentro de norma. O sea, lo que debe estar dentro de esa norma es lo que descargas a un cuerpo de agua. Y lo que fiscaliza es en realidad a los sectores, pues sobre todo al industrial, o sea, fuentes fijas, industrias, ¿no? O la termoeléctrica que está usando agua para enfriar y entonces que no debe descargar agua caliente a un cuerpo de agua natural, porque pues, agua caliente va a cocinar ahí a los animales y las plantas que vivan en ese cuerpo de agua, ¿no? Entonces son variables que están pensadas para, como muy general, ver a la gran cantidad y variedad de fuentes fijas que hay en el sector industrial, en el comercial, o sea, los grandes comercios, y en el sector de servicios. Y en el sector servicios, pues otra vez, sobre todo, pues los grandes, ¿no? Pero así cada casa, ¿no? A mí nadie me va a venir a aplicar una ley de que yo no puedo descargar al drenaje pues mi agua de desecho de cómo funciona mi casa. O sea, eso sería imposible, ¿no? Entonces, la ley está hecha para los grandes descargadores, voy a decir, o los que descargan grandes volúmenes y por sectores, ¿no? Industrial, comercial, servicios. Y desde luego que tendrían que estar como con cierto registro y eso, ¿no? Claro, o sea, todos esos grandes tienen obligatoriedad de avisar, ¿no? Y de solicitar que alguien vaya y los revise. Y entonces se solicita, ellos pueden solicitar de acuerdo al giro que tienen, pues decir, oye, pero yo no voy a pagar análisis de metales si lo único que hago es usar agua para enfriar y así como sale, entra, sale, nada más un poco más caliente, a mí aplícame nada más lo de la temperatura. Bueno, lo estoy diciendo muy burdo, pero y Germán quizás al rato pueda corregir ahí si digo algo que no es cierto, pero es como yo entiendo que es esto. Y buscan cosas que además son relativamente fáciles de analizar, buscan indicadores de contaminación. O sea, no puedes analizar toda la gama, no puedes ni siquiera analizar toda la gama de organismos potencialmente patógenos. Tienes que seleccionar a unos cuantos que sean muy abundantes y que cuando esos rebasan ciertos umbrales, puede ser que también otros que los acompañan rebasen umbrales. Si estos están por debajo de cierto límite, entonces en realidad también todos los demás normalmente tienden a estar abajo de ese límite. Entonces la ciencia se ha encargado de buscar cuáles son buenos indicadores, que son fáciles de medir y que además sirven pues justo como indicadores de otros, ¿no? Y que si a esos los tenemos controlados, vamos más o menos. Oye, pienso que esto si se hiciera así bien, ayudaría hasta como a rediseñar las ciudades, ¿no? O sea, no, obviamente. A ver, las zonas industriales para acá, en esta ciudad no puede haber este tipo de industria. Pienso, por ejemplo, en la industria de la piel en León, Guanajuato, que utiliza muchísima agua y le echa unos químicos que yo creo que sí son peligrosísimos. Y hay tenerías y hay por todos lados fábricas, por todos lados de la ciudad. Y eso debe de ser un desastre a la hora de las aguas residuales, porque entonces tienes desechos de toda esa industria por todos lados. En vez de concentrar en una zona específica donde puedas incluso por ahí poner una planta de tratamiento de agua específica. Pero eso sería como planear el mundo, ¿no? Déjame entrar ahí. O sea, en realidad lo que quieren es controlar las descargas. Por eso a la tenería le van a pedir que alguien vaya y vigile sus descargas y sus descargas tienen que cumplir la ley. Y ellos entonces están obligados a que no descarguen el cromo a la red de drenaje. Esa es la idea. O sea, realmente la idea de andar analizando a las fuentes fijas y a los grandes descargadores es
que si se detecta que están fuera de norma, pues los multan, y para no estar fuera de norma, pues tratan su descarga, ¿no? Y su descarga es la que tiene que estar dentro de la norma. Entonces, esa es la idea, yo creo que es buena, pero pues finalmente hay muchas fuentes que se llaman las no fijas, ya se me fue la palabra. Dispersas, ¿no? Dispersas, las no puntuales, ¿no? Y entre esas está, por ejemplo, la agricultura, ¿no? O sea, un escurrimiento de una parcela agrícola en una cuenca, pues va a dar finalmente al río y nadie tiene esto claro como una fuente fija. Y así son finalmente todas nuestras casas también terminan siendo no fuentes fijas, aunque conceptualmente sí, porque sí ubico mi casa, pero yo no estoy obligada a hacer un análisis de mi drenaje. Sí, ¿no? Estaría muchísimo más difícil cuantificar así, pero para eso son estos estudios, para cuando menos saber por dónde está saliendo, meter mecanismos de control, diseñar. Exacto, y a lo que yo iba es decir, ok, la normatividad que hay es para las grandes descargas, las fuentes fijas, y donde en realidad la ley ayuda a prevenir que eso se descargue. Todo lo demás, y que además termina en nuestro drenaje mixto, pues eso en realidad estaría sujeto a lo que tú propones, a que hubiera una instancia de monitoreo que a todas esas, a la red de drenaje y la red pluvial y fluvial, haya puntos de muestreo en donde se vaya dando seguimiento a las concentraciones de sustancias, y ahora sí a una gama mucho más amplia de sustancias que son de interés epidemiológico, de eventualmente contaminación, pero de esas fuentes no fijas, etcétera, para empezar a tomar decisiones y a ver pues cómo planeamos mejor, cómo ordenamos, qué hacemos, ¿no? Pero eso necesita entonces una instancia gubernamental que sea la que esté dando el seguimiento. ¿Y eso es con agua o quién? Pues por ejemplo, ¿no? Pero pues con agua, más o menos, tiene monitoreados los gastos, ¿no? O sea, sabe cuántos volumen de agua fluye, en cuánto tiempo, por dónde. O sea, y creo que se enfoca más en el agua limpia, ¿no? Que se necesita para que llegue a las ciudades, ¿no? Pero no que yo sepa, con agua no tiene una red de laboratorios que ella opere para andar vigilando esto. Germán quizás sepa algo más de eso, pero... A ver, sí. Quien está encargado de ver el tratamiento de aguas en todas las regiones del país son los municipios. Esto es un poco también el origen de este problema. Son los municipios. El municipio es el encargado, cada municipio es el encargado de vigilar cómo se está generando el agua y que se está cumpliendo con las normas. En teoría, una industria pues va a descargar al drenaje o a un cuerpo receptor, pero ahí se le tiene que aplicar la norma. Y es el municipio, y ahí es en donde está todo el problema, ¿no? El municipio, bueno, en México todavía no son municipios, son alcaldías. Pues allí sería la alcaldía la responsable, o yo no sé, porque la alcaldía es un grado menor que el municipio, pero en el país hay municipios, el municipio de la ciudad de Querétaro, pues sí puede hacerse responsable de sus plantas de tratamiento y estar monitoreando que el agua que llega a las plantas de tratamiento y que es conducida a través del sistema de drenaje cumpla la normatividad. Pero si nos vamos a uno de los tantos municipios que existen en Chiapas, por ejemplo, pues eso va a ser imposible. Y eso es un problema, ¿eh? Es un problema. Porque no es el Estado, no es la federación, son los municipios. Pero otra vez déjame retomar eso. Se les debe acabar el dinero y ya no llegan a eso, ¿no? Pues es que justamente el dinero tampoco saben cómo utilizarlo, y entonces ahí está el origen de este problema tan complicado que existe en el tratamiento de aguas, ¿no? No es posible, los municipios pequeños que están, Querétaro tiene 18 municipios, es fácil, muy fácil de gestionar. Veracruz tiene más de 250 municipios, ¿no? Sí, Oaxaca y Chiapas, ni digas. O sea, y también todo eso tiene que ver con que explica ciertos problemas que existen, ¿no? Es la gestión integral del agua que es muy difícil
estando como está ahora, ¿no? Un municipio muy pequeñito tiene sus recursos, no va a tener el personal para tener vigilada la planta de tratamiento, no va a tener los recursos para mover la basura, no nada más el agua residual, también tiene que ver la basura, todos los desechos, ¿no? O sea, es complejo, pero está enraizado en este problema. O sea, tú mencionabas la Comisión Nacional del Agua, no, son los municipios. Ok, sí, en ese sentido, o sea, yo decía los municipios, son estos, el SACMEX y el... Exactamente. Exacto, sí, el sistema de agua local. El sistema de agua local, exactamente. Exacto. Pero el sistema de agua local en realidad tiene bajo su responsabilidad, pues la red de distribución del agua potable y el alcantarillado. El saneamiento, el alcantarillado y saneamiento, sí. Y el saneamiento ese apenas está caminando. Hay algunas regiones en México que ya tienen plantas de tratamiento y cuando las tienen, normalmente esas las operan. No funcionan. En realidad otra, o sea, es una empresa muchas veces y no es un organismo estatal, ni el mismo ZAPAS, ni el SACMEX o eso. O sea, tú sabrás más de eso, Germán. Depende de cómo están organizados. Ahí hay de todos pero ya cada vez hay más, está tomado por el Estado, pero puede haber privados. En Guanajuato, por ejemplo, es privado, ¿no? Aquí en Querétaro fue privado, ahora es del Estado. O sea, depende cómo se organiza otra vez el municipio, porque ni siquiera es del Estado. Es el municipio. O sea, la planta de tratamiento, si hay una planta de tratamiento, pues esa es la que se convierte en fuente fija y tiene que cumplir la norma para descargar. Sí. Entonces debería en cada planta de tratamiento haber pues un laboratorio que esté haciendo continuamente los análisis de su descarga, igual que se lo piden a una industria o a algún otro gran descargador, por eso quería hacer ese paralelo. Y pues luego hay aparte una instancia gubernamental que pues vigila, ¿no? Y a esa le tienen que reportar y le tiene que sonar. Los reportes que le están mandando le tienen que sonar pues de acuerdo a lo que está establecido en la norma. Se nos viene el tiempo encima. Doctora Cristina, doctor Germán, necesito que hagamos aquí una pausa, que cerremos este programa hoy. Esto fue Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez. Espero que nos acompañen la próxima semana para concluir esta interesantísima conversación sobre el estudio de las aguas residuales en México. Y pues por lo pronto sigan en sintonía de Radio Universidad. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0 Radio UNAM. Experiencia sonora.